Bueno, hola. La primera pregunta va a ser cómo se vivió en la época militar, o sea, en la dictadura. Bueno, en la dictadura se vivió muy mal, con todo tipo de restricción. No había libertad política, no había partidos políticos, no había paritaria, o sea que los trabajadores no podían concertar con los empresarios los sueldos. En la época de la dictadura se comenzó pidiendo préstamos a los bancos internacionales, al Fondo Monetario, y ahí es donde empezó la deuda externa. Fue un periodo donde no hubo ningún tipo de progreso y la mayoría de los intelectuales y los científicos que fueron golpeados en una noche, en el término de muy pocos meses, emigraron toda la parte intelectual y científica de la Argentina al extranjero. Bueno, ahora te voy a preguntar cómo se vivió la crisis de 2001 acá en Argentina. Bueno, la crisis del 2001 fue consecuencia de la dictadura, que además de hacer desaparecer personas, abrieron todas las importaciones, entonces la industria cayó y se privatizaron todas las empresas. Entonces en el 2001 el desempleo era muy grande, no había trabajo, no había esperanza de progresar y evidentemente no había ningún tipo de salida para el país. Y el 2001 fue una de las épocas más tristes, donde se implementó el club del trueque para que las personas sus pertenencias o lo poco que tenían las cambiaban por comida. El país estaba muy mal y se llegó a la parte más baja en todo sentido eh, de la historia de Argentina. Bueno, y en 2001 estaban los gobiernos de Menem, de la Rúa. ¿Qué opinas eh, sobre la privatización y la venta de YPF? Bueno, la venta de IPF fue una venta única en la historia de la humanidad, porque no solamente vendieron todos los pozos petroleros, sino las napas freáticas. O sea que esa que compraba era dueña, no tenía la concesión para extraer petróleo, sino que era dueña de las napas de petróleo. O sea que era como que si se hubiese entregado el patrimonio nacional. YPF fue desguazado y se lo entregó a los capitales extranjeros, especialmente españoles, que la destruyeron y llevaron a tener superávit durante toda la historia. Argentina tenía superávit energético al día de hoy, que tenemos que comprar energía y petróleo al extranjero. O sea, el autoabastecimiento se perdió. Son las privatizaciones esas. Esas son las privatizaciones de la parte energética, o sea, las destilerías, los pozos petroleros, la extracción y la comercialización. O sea, ellos llevaban al extranjero lo mejor y acá había que pagar a precio internacional. Con respecto al resto de las privatizaciones fue más o menos lo mismo. Sí, muchas gracias. Especialmente los ferrocarriles, Sí. que es lo que más destruyó la, la parte comunicacional de los pequeños pueblos, de los lugares alejados, y, y quedó totalmente desmembrado el país hasta el día de hoy, en que los transportes de toda la producción se hace por caminos y rutas que no están acondicionadas en lugar de hacerlo en tren como se hace en cualquier país del mundo. Bien, muchas gracias. Te voy a hacer un par de preguntas. La primera es cómo se vivió la dictadura militar acá en Argentina. Y bueno, no fue una época muy buena, justamente como la palabra lo dice, fue una dictadura, no teníamos
que no podíamos votar, no podíamos elegir, todo venía predeterminado y hubo mucha persecución. Fue la época de los desaparecidos, una época difícil. Yo era adolescente, no se podía opinar, no podías tener opinión política, y cualquier cosita rara que ellos veían, te perseguían, te llevaban, te secuestraban. Fue difícil. Era como pensar y no poder decir nada, ¿no? No podías, ya no te animabas ni a pensar. Bueno, la otra pregunta es, ¿cómo se dio la crisis de 2001 con los gobiernos que hubo? Y bueno, fue una crisis mayormente económica. Hubo varios cambios de gobierno en poco tiempo, y lo que se pudo observar desde lo que es el pueblo, mucha ineficiencia, mala administración, y hubo un índice de desocupación muy alto, tanto sea para los jóvenes que no podían acceder a un trabajo, como la gente adulta que se quedaba sin trabajo y no había forma de ubicarse nuevamente. Y bueno, uno no podía cubrir los gastos básicos de la familia, y se llegó al punto de utilizar recursos como el trueque, por ejemplo, intercambiando servicios o intercambiando diferentes cosas para poder cubrir necesidades mínimas. Y bueno, eso generó mucha inestabilidad también en la familia, emocional y de todo tipo, y hubo que pasar bastante tiempo hasta poder estabilizarse nuevamente. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Cómo se vivió durante la dictadura? Con respecto a la dictadura, lo que te puedo comentar, o sea, yo no he vivido mucho por mi edad, pero supuestamente había lo que es respecto a la seguridad, aparte de muerte, supuestas muertes que ha habido en ese momento, o sea, era seguro andar en las calles porque había mucho control. Otra pregunta. ¿Cómo se vivió durante el gobierno de Menem y de la Rúa? Durante el gobierno de Menem, o sea, lo que creo que se sintió más fue las privatizaciones, porque se vendieron muchas empresas y todo ese dinero fue mal gastado. Después, bueno, hubo muchas inseguridades con respecto a esta venta y mucho lo que es tráfico de caso de Río Tercero, de venta de armas, y esas cosas que fueron dañando, digamos, el gobierno y que fueron gastando mucho dinero, digamos. Con respecto a De la Rúa, creo que los primeros años fueron unos años buenos. O sea, había poca inflación, después la inflación fue subiendo, pero creo que todo fue bastante orquestado. Cuando en el momento que abandona la presidencia, fue, por más, sin negar de que hubo algo de inflación, pero fue en los últimos 2 meses, pero fue orquestado de la tal forma de que él abandone el gobierno, diciendo que había un excesivo subprecio, pero que estaba armado. Bueno, muchas gracias. Ahora te voy a hacer una pregunta sobre cómo viviste vos en el año 2001, con la gobernación de Menem anteriormente y con la gobernación en 2001, hasta 2001 de la Rúa. Sí, mira, yo te puedo comentar que yo la pasé muy bien, porque tenía trabajo, tenía negocio,
un poco aumentaban las cosas, pero, o sea, la podíamos llevar, porque los sueldos también aumentaban. Y yo estuve muy bien, tenía trabajo también, trabajé con un embajador que era Humberto Petrei, estuve en su casa y ganaba muy bien. Y no sé qué otra cosa comentarte, porque, o sea, estuvimos más o menos bien hasta esa época. Gracias. En la época de la crisis del 2001 yo era muy chica, recién estaba terminando el primer año de la secundaria, pero lo que recuerdo es que durante todos los 90, hasta fines de esa década, Argentina había tenido una economía donde el dólar era igual que el peso. Quiere decir que un dólar salía un peso, lo cual era algo muy ficticio porque la Argentina nunca tuvo una economía igual que la de Estados Unidos. Entonces, para poder sostener y mantener esa economía, el presidente en ese entonces, que era Menem, privatizó muchas empresas para poder usar ese dinero para mantener esa economía. Pero cuando se terminó las privatizaciones de las empresas, todo estalló en un caos porque empezó a generar el país una deuda con Estados Unidos, lo cual hizo que haya una crisis económica muy fuerte para el 2001, cuando era presidente de la Rúa, lo que hizo que los bancos no dejaran sacar plata a la gente y se generó muchas protestas durante el mes de diciembre, lo que se conoce como el corralito, cuando la gente no podía sacar sus ahorros, y también hubieron varios saqueos en toda la Argentina, en muchos lugares. Eso es lo que recuerdo que había pasado. Y después, por supuesto, se terminó la época de la convertibilidad y el dólar pasó a subir y empezó todo lo que se denomina como inflación. También aumentaron los precios de todos los productos. Bueno, el 2001 fue un año muy crítico a nivel político, hubo varios cambios de gobierno en poco tiempo y repercutió de una forma bastante, digamos, negativa, se podría decir, porque había escasez laboral, los que tenían trabajo, su poder adquisitivo no estaba muy nivelado, estaba por debajo de cubrir las necesidades, y mucha gente recurría al trueque, por ejemplo, que es un sistema, digamos, de intercambio de servicios. Yo podía vender comida, otro podía vender ropa, o yo podía intercambiar mi comida por la reparación de un artefacto del hogar, por ejemplo. Y esto era debido a que no había trabajo, y el que tenía trabajo tampoco le alcanzaba, o sea, mucha desocupación, mucha incertidumbre, difícil para los jóvenes también, que tenían que comenzar a tener sus primeras experiencias laborales. Nosotros, bueno, como familia vivimos en carne propia todas estas cosas. Mi hijo mayor, bueno, tuvo que pudo acceder a un trabajo en negro, muy mal remunerado, y bueno, fue un poco lo que lo ayudó a él, y él también nos ayudaba a nosotros porque estábamos desocupados, con deudas, créditos hipotecarios sin poder pagar, o sea, difícil. ¿Cuándo cambió todo esto? ¿Cuándo terminó la etapa de 2001 y empezó todo? Bueno, empezó a mejorar, pero llevó varios años. Digamos, fue repuntando, por lo menos por lo que yo recuerdo, en el 2005, 2004,
bueno, que empezó a mejorar un poquito las condiciones de trabajo, y de a poco se fue equilibrando un poquito todo el tema de el interjuego de la oferta y la demanda en el mercado. Bueno, empezó a mermar el tema del trueque, por lo que se pude ver, y bueno, pudimos comenzar, se empezó a movilizar un poco más la economía y pudimos acceder a diferentes trabajos. Pero llevó bastante tiempo poder levantarse de todo el perjuicio, digamos, a nivel de lo económico, que de las deudas, y de decir, bueno, ahora puedo acceder no solamente a artículos básicos, digamos, que necesita una familia, sino a poder acceder a lo mejor un poco más a la cultura, a la recreación, pero costó levantarse. De todos modos, para la persona que persevera y que trabaja y busca trabajo y se esmera, en algún momento puede salir adelante, pero fue bastante difícil. Bueno, muchas gracias. Bueno, fue una crisis económica, se vivió con mucha pobreza, con clubes de trueque donde cada uno llevaba lo que tenía para poder cambiar por comida lo que podía tener, con un desempleo del 30% y sin trabajo. Eso fue como consecuencia de las políticas neoliberales que llevaron adelante los políticos que estaban en ese tiempo, en esa época. Y fue muy difícil desde todo sentido, porque al no haber trabajo no se podía mantener la vida normal de la persona. Bueno, para mí durante la crisis de 2001, durante el año 2001 hubo mucha crisis, ya que hubo mucha deuda. No mucho sobre el gobierno de Alfonsín, para mí fue bueno, no fue tan malo, pero luego con el gobierno de la gobernación de Menem y de la Rúa, para mí ahí como que el país se cagó un poco más, ya que Menem privatizó varias cosas, como aerolíneas argentinas, o petroleras como la privatización de YPF y gas del Estado. También privatizaba compañías argentinas y había mucho quilombo, digamos. Hubo muchos saqueos, la gente, mucha marcha hubo, la gente salía a reclamar bastante. Bueno, la gente en el 2000, sobre la gobernación de Menem, la gente estaba muy desconforme. La mayoría de la gente, porque Menem prometió cosas que después no la cumplió. Y entre ellos, cuando vendió la petrolera YPF, se la vendió a Repsol, hubo bastante desconfianza de la gente y varios reclamos por trabajadores que trabajaban en las petroleras que quedaron sin trabajo. Después hubo bastante devaluación y bueno, y nada más sería. Eso te comento por lo que yo sé, porque mis padres en esa época ganaban bien, no sufrían nada, digamos, trabajaban, ganaban buen sueldo por lo que me comentaron y trabajaban bien ellos. Y supuestamente, y dicen que ahora, en esa época fueron mejores que ahora.